Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que honestamente ha dado muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo. Si eres fanático de las telenovelas turcas, de esas historias que te atrapan desde el primer minuto y te hacen suspirar, entonces este vídeo es para ti. Hoy vamos a adentrarnos en un terreno un poco delicado, un poco especulativo pero absolutamente fascinante. Vamos a hablar de Can Yaman y esa posibilidad que ha dejado a muchos con la boca abierta, aterrado de perder a Demet Özdemir. Sí, así como lo oyes. Esa posible sombra de duda, esa posible amenaza a una de las parejas más queridas y comentadas del momento. ¿Será verdad? ¿Habrá algo de cierto en estos rumores que parecen no cesar? Prepárense porque vamos a desmenuzar todo esto juntos. Y antes de sumergirnos de lleno, si aún no lo has hecho, te invito de todo corazón a que te suscribas a nuestro canal. Aquí siempre traemos el contenido más fresco y jugoso del mundo del entretenimiento, y no querrás perderte nada de lo que se viene. Dale clic a ese botón rojo y activa la campanita para que te enteres de todo. Bueno, vamos a empezar por el principio, ¿no? Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que cuando se juntan incendian las redes sociales. Se conocieron en el set de Erkencikus y desde el primer momento, la química entre ellos era palpable, eléctrica. Era de esas cosas que no se pueden fingir, ¿saben? El público conectó inmediatamente con la pareja en pantalla, y esa conexión traspasó la ficción para convertirse en una relación en la vida real. Y vaya que fue una relación que acaparó portadas. Sus viajes juntos, sus muestras de cariño públicas, las fotos en Instagram, todo era material para las revistas y para nosotros, los fanáticos, que vivíamos cada detalle con emoción. Sin embargo, como en toda historia, y más en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son tan sencillas ni tan lineales. Los rumores de ruptura empezaron a sonar, como una brisa suave al principio, pero que poco a poco se fue convirtiendo en un huracán. Y ahí es donde entra la figura de Can Yaman, o más bien, cómo se percibe su reacción ante la posibilidad de que esta relación llegara a su fin. ¿Por qué decimos que Can Yaman estaría aterrado? Bueno, para entender esto, tenemos que analizar un poco la trayectoria de ambos actores, especialmente la de Can. Can Yaman es un actor turco que ha alcanzado una fama internacional deslumbrante en muy poco tiempo. Su carisma, su físico y su talento para la actuación lo catapultaron a la estratosfera. Pero como a muchos, la fama también trae consigo una presión enorme. Y a veces esa presión puede llevar a tomar ciertas decisiones o a sentir ciertas inseguridades. Se dice, y esto es lo que vamos a explorar, que la relación con Demet Özdemir no era solo un romance para Can, sino que también representaba algo más. Quizás una especie de ancla en medio de esa vorágine de fama, o una forma de consolidar su imagen pública, de mostrarse como un hombre enamorado y estable. Piénsenlo por un momento, un actor joven, guapísimo, rodeado de admiradoras, viajando constantemente con proyectos importantes en puerta, la tentación, la distracción, la presión, son constantes. Tener a una pareja sólida, y más una tan querida por el público como Demet, podría haber sido visto por Can como un elemento estabilizador, tanto en su vida personal como profesional. Ahora, ¿qué hay de Demet? Demet Özdemir es sin duda una actriz talentosísima y muy querida en Turquía y más allá. Su carrera también ha ido en ascenso meteórico, y su popularidad es innegable. Muchos fans ven en ella a una mujer con los pies en la tierra, con una dulzura y una personalidad encantadoras que complementan a la perfección el carácter más intenso de Can. Entonces, si la relación funcionaba tan bien en público, ¿por qué los rumores de ruptura? Aquí es donde entran las diferentes versiones. Algunas apuntan a diferencias irreconciliables, otras a la distancia y a los compromisos profesionales de ambos que, como sabemos, son abrumadores. Y cuando se habla de aterrado de perder, se sugiere que Can Yaman, al ver que la relación podría tambalearse, habría hecho esfuerzos considerables por mantenerla a flote. ¿Qué tipo de esfuerzos? Bueno, aquí es donde la especulación se pone interesante. Se ha hablado de celos, de posesividad, de intentos por acaparar la atención de Demet, de querer controlar su vida social o sus proyectos profesionales. No se trata de juzgar, ojo, sino de entender las dinámicas que a veces surgen en relaciones tan expuestas mediáticamente. Cuando un actor como Can, acostumbrado a ser el centro de atención,
se enfrenta a la posibilidad de perder a alguien que considera importante, es natural que pueda reaccionar de formas que otros perciban como aterradas o desesperadas. Quizás Can Yaman sentía que su fama, su imagen, estaba intrínsecamente ligada a su relación con Demet. Al ser ambos tan populares y al haber compartido tantos momentos públicos, una ruptura podría haber sido vista por muchos como un fracaso personal y profesional para él. Imaginemos el impacto, de ser la pareja del momento a estar solos, de nuevo en el ojo del huracán, pero esta vez por un final. Y aquí viene otro punto crucial, la competencia o la percepción de ella. En el mundo del entretenimiento siempre hay nuevos talentos surgiendo, y las relaciones de las celebridades son un foco constante de atención. Si Can Yaman percibía que Demet Özdemir estaba atrayendo mucha atención de otros colegas, o si se rumoreaba sobre otros pretendientes, esto podría haber generado una inseguridad en él, llevándolo a sentir ese miedo a perderla. Especialmente si sentía que ella, con su talento y carisma, tenía muchas opciones. Los paparazzi y los medios de comunicación juegan un papel importante en esto. Cada salida, cada gesto, cada silencio, es analizado y transformado en noticia. Y cuando se trata de una pareja tan mediática como ellos, la presión para mantener la imagen de felices para siempre es inmensa. Si las cosas empezaron a enfriarse, pero el público seguía esperando verlos juntos y felices, ¿cómo manejar esa discrepancia? Hay quienes creen que Can Yaman, consciente de la importancia de la relación para su imagen pública y para su propia estabilidad emocional, habría intentado, quizás de forma un poco exagerada, aferrarse a Demet. Esto podría manifestarse en llamadas constantes, en querer saber dónde estaba, con quién hablaba, o incluso en presionarla para que pasaran más tiempo juntos, sacrificando compromisos profesionales. Por otro lado, hay otra perspectiva, que toda esta narrativa de Can aterrorizado es simplemente producto de la especulación mediática y de la imaginación de los fans. Quizás Can Yaman es simplemente un hombre enamorado que, al verse en una situación difícil en su relación, reaccionó de una manera que podría interpretarse como desesperada, pero que en el fondo era solo un intento genuino de salvar lo que tenía. Lo que sí es innegable es la atención que generan. Cuando la pareja anunció su ruptura, fue un shock para muchos. Las redes sociales explotaron con teorías, con tristeza, con memes, con análisis profundos de por qué había terminado. Y en medio de todo esto, la figura de Can Yaman y su posible reacción ante la pérdida de Demet se convirtió en un tema central. Pensemos en el caso de Can Yaman. Ha sido un fenómeno. Su ascenso ha sido meteórico. Y las relaciones sentimentales de figuras como él suelen ser analizadas bajo un microscopio. Si él sentía que Demet era una parte importante de su vida, no solo como pareja sino quizás como un apoyo en ese mundo tan vertiginoso, es comprensible que la idea de perderla le causara inquietud. Y esa inquietud, magnificada por los medios y por la propia presión de la fama, podría haber sido interpretada como terror. Además, no olvidemos que el mundo del espectáculo turco, y especialmente las series románticas, crean una fantasía en la que los fans se sumergen de lleno. Cuando la pareja que protagoniza esa fantasía romántica se separa en la vida real, es un golpe para esa ilusión. Y los fans, como en un drama, tienden a buscar culpables, a buscar explicaciones que a menudo giran en torno a la intensidad de las emociones de los protagonistas. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿estaba Can Yaman aterrado de perder a Demet Özdemir? Es difícil decirlo con certeza absoluta, porque solo ellos saben la verdad de su relación. Pero si nos basamos en la narrativa que ha circulado, en las interpretaciones de sus acciones y en la propia naturaleza de la fama y las relaciones en el ojo público, es plausible pensar que sí, que la posibilidad de perder a Demet pudo haber generado en él una profunda inquietud, una que podría haber sido percibida por muchos como miedo o terror. Quizás no era un terror paralizante, sino una preocupación genuina que lo llevó a actuar de formas que, vistas desde fuera, parecían desesperadas por mantener la relación. Es importante recordar que estas son interpretaciones, análisis basados en lo que se publica y se comenta. La vida privada de las celebridades es un terreno pantanoso, y lo que vemos en los medios es solo una pequeña parte de la realidad. Sin embargo, es innegable el impacto que tuvo esta pareja y su eventual ruptura en el público y en la industria. Y para concluir, ¿qué nos queda de todo esto? Que las relaciones, incluso las más mediáticas y aparentemente perfectas, son complejas. Que la fama puede ser un gran aliado, pero también un gran desafío. Y que la interpretación de las emociones y las acciones de los demás siempre estará sujeta a nuestra propia perspectiva.
Lo que para uno es un gesto de amor, para otro puede ser un intento desesperado. Hemos explorado la posibilidad de que Can Yaman sintiera un temor profundo ante la idea de perder a Demet Özdemir, analizando las razones detrás de esta especulación, su meteórica fama, la importancia de la relación para su imagen y estabilidad, y las presiones del mundo del espectáculo. Hemos visto cómo la química en pantalla traspasó a la vida real, y cómo los rumores de ruptura generaron un gran revuelo. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis tan intrigante. Espero que les haya gustado, y que les haya dado mucho en qué pensar. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Can Yaman estaba realmente aterrado? ¿O creen que fueron solo rumores? Dejen sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos a todos. Y si este vídeo les pareció interesante, si disfrutaron de la conversación, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más temas apasionantes. Un abrazo enorme y hasta la próxima.